grabar. Bien. Bueno, continuando con la clase de ayer, chicos, habíamos dejado en Windows 95. Sí, habíamos llegado hasta el año 1995, donde recién ahí, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que estoy señalando es que aparece Windows NT, la versión 3.51, ¿sí? Esa es una versión en entorno de red para servidores, ¿tá? No es para el uso hogareño, no es para el usuario común, podríamos decir. Pero sí aparece la primera versión de Windows 95. Ya en ese momento como sistema operativo. Ahí sí es un sistema operativo. Ahí sí no se necesita de un DOS, tenerlo abajo como fondo, como base. Sí, siempre aparecen lo que se llaman actualizaciones al principio, ¿sí? Y bueno, las primeras actualizaciones de Windows 95 se podían instalar sobre el Windows que ya teníamos, o sea, sobre la base que ya teníamos, que era, por ejemplo, DOS y Windows 3.11, por ejemplo. Encima de eso, se podía agregar Windows 95. Algunas veces se creaban algunos engendros medios raros y aparecía una cosa media rara que no era ni un 95 ni un 3.11, era una mezcla de los dos, eran cosas raras, ¿sí? Pero para que se den una idea, el Windows 95 cuando aparece por primera vez, se instala desde disquete, los disquetes de 3,5, los chiquititos, eran 13 disquetes, y era muy, muy lenta la instalación, ¿sí? Podías estar alrededor de 2 horas, 1 hora y media, 2 horas instalando el sistema operativo. Y lo peor que te podía pasar es que llegaras al disco 13 y que te tirara un error porque estaba mal el disquete y tuvieras que empezar todo de vuelta. Era una cosa de loco, no. Nada lindo para la época. Costaba mucho instalarlo en esas condiciones. Hasta que poco tiempo después aparece la versión en CD. Ya empiezan a crear el CD-ROM. Primero para música y después para los programas de PC. Y bueno, ahí ya cuando aparece la versión en CD ya cambió un montón, ya era muchísimo mejor el sistema operativo, más rápido de instalar, más sólido, no era tan fácil que se estropeara como los disquetes, ¿sí? Aunque los CDs también se rayan, ¿no? Y no solo se rayan, con el tiempo los agarra un hongo, si tienen mucho tiempo de guardado, y se los come un hongo, y no sirve más el CD. A mí me ha pasado con CD viejos que tenía guardados. Y después no los puedes leer, no los reconoces. Y bueno, así más o menos fue la mejora de Windows 95, ¿sí? Aunque Windows 95 sacó 3 versiones de Windows 95, fue actualizando, ¿sí? La versión 96, o sea, el año 96, sacó una actualización, ¿sí? Que algunos le ponían 97, 96 a la versión. Después salió la 97 y comúnmente lo llamamos Windows 97, pero era el mismo Windows 95, versión 97. Esa andaba muy bien, la 97. Creo que fue la que más instalé. Después sale otra versión un poquito más nueva, que no me acuerdo cómo era que se llamaba, pero prácticamente no tenía sentido porque ahí nomás, al poquitito tiempo, o sea, 96,
97. Fíjense en que acá aparecen versiones de Windows NT, Windows CE. El Windows CE era para notebook. ¿Mm? Y en el 98 sacó otra versión, el 95, que prácticamente no se usó. ¿Por qué? Porque ahí aparece Windows 98 como sistema operativo. ¿Mm? Y Windows 98 fue la primera versión, siempre pasa lo mismo, la primera versión que saca no es tan buena, no es tan buena. Ya cuando pasa un año más, en el 99, saca la versión que la llama CE, segunda edición de Windows 98. Y esa sí anduvo muy, muy bien, muy bien. Esta, me cansé de instalar esa versión de Windows 98. Cabe aclarar algo con respecto a cuando aparece Windows 95, ¿sí? Como les había dicho ayer, les había contado algo. Hay muchos cambios tecnológicos, podríamos decir, con respecto a lo que era Windows 3.11 y DOS. ¿Y qué cambios hubieron? Y hubieron muchos cambios. Uno de ellos, por ejemplo, muy importante, que cambió prácticamente todo, es la instalación de los drivers de cualquier dispositivo. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con esto? En las versiones anteriores, o sea, en la versión de Windows 3.11, por ejemplo, para instalar una placa de sonido, para instalar un escáner, para instalar lo que a ustedes se les ocurriera, una placa de red, no sé, lo que tuvieran ganas de instalar, ¿sí? El dispositivo que quisieran instalar, era bastante complicado. Tenían que ser técnicos, no cualquiera lo iba a instalar. ¿Por qué? Porque hay algo que se llaman interrupciones y las DMA, los accesos directos a memoria. ¿Qué pasa con eso? Si dos dispositivos utilizan el mismo acceso a memoria o la misma interrupción, es probable que uno o ninguno de los dos funcionen, ¿sí? Y muchas veces pasaba que queríamos instalar un escáner y el escáner se instalaba en el mismo IRQ que tiene el mouse. Entonces, me dejaba andar el mouse. O me dejaban de andar las dos cosas. ¿Mm? ¿Y qué pasaba con esto? Y era bastante complicado instalar una placa. Las placas en aquella época venían con los jumpers. ¿Vieron los jumpers que tienen los Mother? Esos puentecitos que eran de color azul o blanco. Bueno, cada placa, ya sea de sonido, de video, de escáner, de lo que fuese, ¿sí? Venía con su respectivo jumper. Y había que configurar primero, jumpear la placa para después poderla instalar en el Windows, ¿sí? Y con respecto a todo eso, saber bien qué interrupción estaba usando, qué DMA estaba usando, que no interfiriera uno en el otro para poder usarlo sin problema, ¿sí? Una impresora, no sé, lo que se les ocurriera era complicadito poderlo instalar. A partir de Windows 95 cambia todo. Ya es otro mundo. Windows 95 implementa lo que se llama Plug and Play, ¿sí? Para el que no sabe lo que significa Plug and Play, es enchufar y usar. Bueno, no es tan enchufar y usar, es una expresión enchufar y usar, pero más o menos la idea está. Cuando vos enchufás un dispositivo nuevo hoy día, aparece el mensaje de que te va a instalar los controladores o drivers, según
como lo quieran nombrar, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es un controlador? ¿Qué es un driver? Es un programa que me permite, que le permite, mejor dicho, a Windows, poder manejar cada dispositivo, ¿eh? O cada placa, o cada cosa que tenga la máquina, ¿sí? Si yo instalo una placa de sonido, ¿sí? Para que esa placa de sonido funcione, tengo que instalarle los drivers, los controladores. Si yo solo pongo la placa y no instalo los controladores, esa placa no va a funcionar, o va a funcionar mal, o va a funcionar tal vez con un driver genérico que le puso, y puede llegar a causar Ahora, problemas. ahora es todo automático, ¿no, profe? Ahora es casi todo automático. Es más, vos instalás Windows 10, ¿sí? Y Windows 10 te instala prácticamente todos los controladores sin que vos le pidas nada, ¿sí? Como mucho, tendrás que instalarle los drivers de la placa gráfica, si es que tenés una placa gráfica, ¿sí? Pero si no, prácticamente te instala todos los drivers, ¿sí? Pero bueno, sí, eso fue evolucionando a medida que fue evolucionando Windows, ¿no? En la época de Windows 95, en los drivers había que buscarlo, había que bajarlo del fabricante, había que buscarlo por internet, o, bueno, cada dispositivo nuevo que compras venía con su CD de instalación, ¿no? Su impresora, cada impresora con su driver de instalación, si comprabas una placa de video con su driver de instalación, si comprabas una placa de sonido con su driver de instalación, y así cualquier dispositivo que le pusieras a la máquina. Pero fue un cambio muy notable en lo que es el manejo del sistema operativo, el manejo de los drivers, por ejemplo. Eso facilitó mucho el trabajo, ¿sí? Digamos que hoy cualquiera puede instalar un driver, pero si lo tuvieran que hacer sobre Windows 3.11, y no sé si lo instala cualquiera, le costaría un buen trabajo. Tendría que investigar un montón para poder saber cómo se hace. No sería tan fácil. O sea que la llegada a Windows 95 como sistema operativo, ¿sí? Cambió un montón de cosas. Entre algunas de las cosas que cambió, algo también importante, ayer estuvimos hablando de DOS, ¿sí? Y por ejemplo abrimos la ventana del CMD, donde veíamos cómo era la pantalla negra de DOS, que era toda con comandos, ¿verdad? Bien, en aquel momento, y hoy día sigue siendo, pero van cambiando algunas cositas, eh, los archivos, el sistema de archivos, ¿sí? Podían tener un tamaño máximo de 8 caracteres, ¿sí? Y 3 caracteres más para la extensión del archivo. A ver si puedo, si es que me deja abrir la pizarra. No, para abrir la pizarra tengo que cerrar, ¿no? Creo que sí. Y el anotador, acá está el anotador. Por ejemplo. ¿Está? Acá, por ejemplo. Un archivo, ¿sí? Podía tener 8 caracteres, ¿sí? Y la extensión que va separada por un punto, ¿sí? Extensión, por ejemplo, TXT. Saben más o menos lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo, De ¿verdad? texto. Esa es TXT de texto, ¿no? Es un archivo de texto, muy bien, ¿está? Entonces, ¿qué sucede?
Cuando yo hablo de un archivo, después lo vamos a ver mejor en profundidad y vamos a ver unas cuantas cositas, ¿no? Pero, por ejemplo, todos los archivos, ¿sí? Todos los archivos tienen, bueno, no me deja, acá, ahí. Todos los archivos tienen un nombre de archivo, punto, la extensión del archivo, ¿sí? Esos archivos, hasta hoy día, siempre tuvieron 3 caracteres en la extensión. O sea, vamos a hacer lo siguiente. Nombre de archivo. ¿Sí? A ver si me deja señalarlo. Ahí está. Y por otro lado, la extensión del archivo. ¿Qué es esa? ¿Se entiende? ¿Se puede apreciar? Sí, profe. El archivo, o sea, el nombre del archivo, que podía tener 8 caracteres, y la extensión del archivo, que podía tener 3 caracteres. ¿Sí? Hoy día se sigue respetando, aunque hay programas, hay archivos que suelen tener hasta 4 caracteres en su extensión. Por ejemplo, el HTML. ¿Sí? Los nuevos programas de Office, que antes, por ejemplo, eran los de Word, eran Doc, y ahora le agregaron una letra más, ahora son Docs, con una S al final, ¿sí? Y bueno, de esa manera, ¿sí? Nosotros podíamos tener archivos con extensión. Cada extensión hace referencia a un tipo de archivo, ¿sí? Y por el nombre del archivo lo reconocemos, ¿sí? A este sistema de archivos, que tenía un total de 11 caracteres, ¿eh? Disculpe, profe. Las Sí, extensiones más importantes, ¿cuáles serían? Las exe, porque hay no, unas que son no importantes para la podemos, máquina. ¿Cómo no puede podemos, uno saberlo? no podemos hablar de importante, digamos, porque son todos importantes, ¿sí? Vos dentro del sistema operativo tenés archivos importantes que son para librería, que son los DLL, que tenés archivos importantes, los drivers, que son DRB, tenés infinidad de archivos, infinidad de archivos. Los exe son archivos de programa, esa es la diferencia, ¿sí? O sea, son lo que se llaman archivos ejecutables, ¿sí? Vos ejecutás o le das un enter o le haces doble clic a un archivo exe y se ejecuta un programa, ¿sí? O sea, no necesita de nada externo. Arranca el programa por sí solo porque es un archivo ejecutable. ¿Ah? En cambio, un DLL, un DRB, no sé, ahora no me viene a la cabeza, la infinidad de cantidad de archivos que puede tener este Windows en su interior. Entonces, para que Windows funcione, no funciona con un solo exe, sino que funciona con un conjunto de programas, ¿eh? Con un montón de archivos con distintas extensiones que
que hacen al funcionamiento del sistema operativo en sí. Ya, me quedan 10 minutos, qué rápido que se pasa la hora. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? A este sistema de archivos, este sistema de archivos que usaba el DOS, ¿sí? Que podía manejar 8 caracteres para el archivo, para el nombre del archivo, 3 para las extensiones, un total de 11 caracteres, quedó obsoleto, ¿sí? Porque cuando aparece Windows 95, ellos logran colocar un total de 256 caracteres para los nombres de los archivos, ¿sí? Y los llaman archivos con nombres largos. Así lo denominan ellos. O sea que la limitación que teníamos acá de 11 caracteres, ellos permiten que tu nombre de archivo, lógicamente nadie lo va a hacer porque sería imposible de leerlo, ¿no? O sea, ocuparía un gran espacio en la pantalla, ¿sí? Pero cabía la posibilidad de que pudieran colocarle hasta 256 caracteres en el nombre del archivo, ¿sí? Incluyendo los 3 caracteres de la extensión, hoy día ya muchos 4, y eso cambió un montón de cosas, ¿eh? Cambió la forma de manejar los archivos. En la época de DOS, ¿sí? Lo que hoy se conoce como carpetas, ¿sí? Ellos lo llamaban directorios. ¿Qué es una carpeta? Un lugar donde guardamos archivos o más carpetas, ¿sí? Bueno, los directorios eran exactamente lo mismo. O sea, tranquilamente a una carpeta la podemos llamar directorio, que no cambia absolutamente nada, ¿sí? Ellos le cambiaron el nombre, pero sigue siendo lo mismo. Solo que en esa época se llamaban directorios. Hoy se llaman carpetas. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Todo perfecto, profe. Bien. Bueno. Bueno, voy a borrar todo esto que escribí. Ahí está. Bueno, volviendo a la versión de Windows 98, acá estamos en la versión CE, la segunda edición de Windows 98, esa versión funcionó muy, pero muy bien, ¿sí? La instalé mucho, andaba muy bien, era bastante estable, ¿sí? Y por ejemplo, a diferencia de los Windows posteriores, hablo de Windows XP, Windows 7, donde vos tenías instalado en un disco rígido un Windows y cambiabas de máquina. Entonces, al cambiar de máquina, vos usabas el mismo disco rígido que tenías con tu instalación de Windows. Y lo cambiabas de máquina y lo único que hacía tu Windows era detectar que había nuevos drivers, nuevos controladores, te los pedía, se lo instalabas y seguías utilizando tu mismísimo Windows que ya tenías, que ya venías usando desde antes, ¿sí? Eso cambió en la época nueva de Windows XP.
Windows XP no te permitía cambiar de máquina a menos que fuera muy, pero muy parecido. O sea, que usara el mismo mother o un mother muy similar y un procesador similar. Si ya cambiabas, por ejemplo, de una AMD a un Intel, ya había que formatear y cargar todo tu Windows de vuelta en Windows XP y en Windows 7. Eso fue revertido hoy por Windows 10. Windows 10 yo lo saco de una máquina y lo pongo en otra y él busca los controladores que le hagan falta, los actualiza y arranca sin problema. Bueno, es una gran mejora que le habían quitado a los otros Windows anteriores. Es importante eso, está bueno. Bueno, siguiendo con esta cronología, en el año 2000, en el 99, salió la última versión de Windows 98. En el año 2000 aparece Windows 2000. ¿Sí? Y Windows NT, la versión 5. Windows NT, vuelvo a repetir, son las versiones para trabajar con servidores. Las versiones empresariales para trabajar con servidores, no son las versiones hogareñas. Windows 2000 era una versión que estaba intermedia, ¿sí? Era más para trabajo en redes que para el usuario común, ¿sí? No era muy hogareña que digamos. ¿Ah? Y ese mismo año aparece la tan esperada versión de Windows ME o Windows Millennium, ¿sí? Se había hablado mucho de Windows Millennium y la verdad que fue un fracaso. Un fracaso. Una de las peores versiones de Windows que sacó, ¿sí? Una de cada 10 más o menos funcionaba. Era muy, muy inestable, dependía mucho del hardware y de cómo usaras tu Windows. Si le hacías cosas tremendas, por decir así, lo maltratabas un poco a tu Windows, se te colgaba, se te estropeaba y lo ibas a tener que reinstalar de vuelta. Y así podías estar prácticamente todas las semanas, ni siquiera una vez por mes. No duraba nada. Fue muy, muy malo Windows Millennium. Por suerte, duró poquito. Fíjense en que salió en el 2000 y ya en el 2001 aparece Windows XP. ¿Sí? Windows XP, que fue una revelación, un Windows muy importante en esta historia de los Windows, ¿sí? Donde a través de su sistema de archivos cambió todo, ¿sí? Se me va a cortar, así que lo voy a cortar yo y ahora seguimos, chicos, con el video. Dale, profe. Bueno, profe. Dale. Bien. Bueno, volviendo a Windows XP. Acá hubieron unos cambios importantes con respecto a cómo se estructuró, cómo cambió la estructura interna de Windows, ¿sí? Donde, por ejemplo, en la época de Windows 95, Windows 98, ni hablar de Windows Millennium, porque fue muy malo el Windows Millennium,
pero Windows 98 y Windows 95, que andaban bastante bien, pasaba algo particular. Muchas veces se colgaba un programa que estabas utilizando y se colgaba el Windows, o sea, no andaba más nada. Se colgaba el programa, se colgaba el sistema operativo. Y había que reiniciar la máquina para poder volver a retomar con los programas. ¿Sí? En la época de Windows 95 y Windows 98, se usaba el sistema de archivos con FAT32, ¿sí? Que después luego, cuando llegue el momento, vamos a ver bien de lo que estoy hablando, ¿sí? Van a entender bien de lo que estoy hablando. Algunos capaz saben lo que estoy diciendo y otros no. DOS se usaba lo que era FAT y FAT16, ¿sí? Windows 98 ya usaba FAT32. Esto hacía que fuera mejorando el sistema de archivos, pero no era muy estable, ¿sí? En cambio, Windows NT, ¿sí? Que era el sistema de Windows para empresas, sistema para servidores, ¿sí? Usaba un sistema de archivos que, como su nombre lo nombra, o sea, acá habla de NT, ¿sí? ¿Y qué hacía Windows? Empezó a utilizar un sistema que se llamaba NTFS, ¿sí? Ese era el sistema de archivos que utilizaba los Windows para servidores. A partir de Windows XP, empieza a utilizar ese mismo sistema. Incorpora a sus sistemas de archivos el sistema NTFS. ¿Qué hace con eso? Hace que su sistema operativo sea más fuerte, más estable, que no se cuelgue, ¿sí? En el caso de que se volvieran a colgar algunos programas, se colgaba el programa y no el sistema operativo, ¿sí? O sea, de última cerrabas el programa y tu Windows seguía, digamos, en pie, parado, no se caía todo el sistema. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Eso a partir del sistema NTFS, ¿sí? Lógicamente, las primeras instalaciones de Windows XP, ¿sí? Fueron instaladas en FAT32. Bueno, no sabíamos, no conocíamos mucho, y bueno, en FAT32 no andaba muy bien el XP. Pero cuando logramos entender cómo funcionaba, de qué manera había que instalarlo, que había que instalarlo sobre un sistema de archivos con FAT es una forma de decir, ¿no? Con un sistema de archivos NTFS, ahí empezó a mejorar muchísimo el sistema operativo y ahí se hizo un sistema operativo fuerte, robusto, donde no se colgaba por cualquier cosa. ¿Está más o menos la idea? Sí. Poco tiempo después le van agregando parches a Windows, ¿sí? Y al Windows XP inicial se le agrega el Service Pack 1, que mejora unas cuantas cositas al sistema y lo hace que funcionara mejor. ¿Está?
En el 2003, a ver cómo lo borro esto. En el 2003 aparece el server 2003. Ya ahí con nombre de server, digamos, ¿sí? Pero su estructura interna, fíjense en que acá tenemos Windows NT 5. El server 3 es un Windows NT 5.2. O sea que lo que teníamos acá era un Windows Server 2000. Y este es un Windows Server 2003. Volviendo a aclarar, era un Windows para servidores. Grabando. Bueno, volviendo al tema de Windows Server, ¿sí? Le estaba comentando que Windows Server era la versión Windows NT 5.2, ¿sí? La versión Windows NT 5.0 era la versión de Windows 2000. Acá ya la conocemos como Windows Server 2003, ¿sí? Que sale en el año 2003. Bien, eso para servidores, para empresas. En el año 2007, ¿sí? Acá pasaron un par de años, o sea que fíjense, desde el 2001, que salió Windows XP, hasta el 2007, recién ahí aparece Windows Vista. Otro engendro más de Windows que no tuvo resultado. Otro engendro más que no tuvo resultado, que anduvo muy mal, pésimo, ¿sí? Pero no tenía las cualidades o las características que tuvo el Millennium. No llegamos a saber si era bueno o no, por la sencilla razón de que hicieron un Windows para un hardware que no existía. A ver si se entiende. Hoy día Windows Vista andaría re bien con una máquina con un procesador de 2.2 GHz, 4 GB de RAM, un disco de 500 GB de almacenamiento, andaría perfecto Windows Vista. Pero ¿qué pasó? Hicieron un Windows para un hardware que todavía no estaba. ¿Me van siguiendo lo que quiero decir? O sea, sí. Las máquinas, no había muchas máquinas con 2 GB de RAM, y con 2 GB de RAM andaba muy, muy lento inclusive, y los procesadores tampoco llegaban a tener la velocidad para poder mover ese sistema operativo. ¿Se entiende? No sé qué quisieron hacer, pero lo hacen habitualmente. Yo digo que lo tienen en el horno y lo sacan crudo, no lo terminan de cocinar. Se adelantan a las cosas y no funciona. No funciona. Por suerte duró poco tiempo. No ha durado mucho tiempo el Windows Vista, ¿sí? De todos modos, por lo que veo acá, duró 2 años, ¿sí? De los cuales, en esos 2 años, poca gente lo instaló, poca gente lo usó. Te vendían la máquina con Windows Vista y la gente lo que hacía era, sacame el Windows Vista, poneme el XP. Todos volvían a XP. No funcionaba. No había cómo usarla. ¿Ah? En el año 2008 aparece Windows Server 2008, que tiene una estructura interna de un NT6.
fíjense cómo va creciendo, del 5.2 fue al NT6. En el 2009, ahí aparece Windows 7 o Windows 7, como lo quisieran nombrar o llamar, ¿sí? Y ese Windows sí anduvo bien, anduvo muy bien, muy bueno el Windows 7, ¿sí? Así como fue de bueno el XP, también lo fue el 7, quien reemplazó al XP. Ya el XP, llegado un momento, no tenía más soporte de archivos, actualizaciones, y bueno, y muchos se quedaron o instalaron el 7 y dejaron atrás el XP. Muy bien el 7. Hasta no hace mucho tiempo lo tuve instalado. En el 2011 aparece la primera versión de Windows 8. Y bueno, la versión de Windows 8, que fue una versión media rara, media extraña, nunca me terminó de convencer. Era un Windows medio hecho como para una tablet, como para una pantalla táctil, ¿sí? El menú de la forma que aparecía era raro, distinto. Parecía de Nokia Lumia, profe. ¿Eh? Parecía de los Nokia Lumia que usan Microsoft en vez de Android o el Claro, otro. claro. Me cambió toda la estructura y te costaba manejarte, encontrar las cosas. Vos abrías el menú y te aparecía lo que era la pantalla aero, creo que lo llamaron. No recuerdo bien cómo la llamaban. Y te aparecían las cosas así en ventanitas. No encontrabas nada, costaba mucho encontrar las cosas. Complicado el sistema para encontrar las cosas. Y muchos, hay programadores, los que se dedicaron a generar programitas chiquititos, el cual vos se lo agregabas y te aparecía el menú como en Windows 7. Y mucha gente que instaló el Windows 8 instalaba ese menú donde vos hacías clic acá en el menú inicio y te aparecían los programas de esta forma, ¿sí? ¿Tá? Pero Windows 8 tenía toda esta pantalla, ¿sí? A lo ancho, con todos los programas, y empezabas a bajar, y encontrabas, de esa manera encontrabas los programas que estabas buscando. Medio complicado el asunto. Bueno, en esta evolución, en el 2012, aparece Windows Server 2012, ¿tá? Que tiene una estructura NT 6.2. Siempre para servidores esto, ¿no? Bien, no para usuario común. En el 2013 se hablaba de que iba a salir Windows 9. Y bueno, nunca salió el Windows 9, sino que salió una actualización del Windows 8 que se llamó 8.1. Y ahí mejoraron un montón de cosas, un montón de cosas. Ya incluido el menú de archivos, ya había cambiado el menú de inicio, y cambiaron algunas cosas y lo reforzaron y mejoró bastante, ¿sí? Hasta un año después que aparece la versión de Windows 10. Y ya ahí hubieron algunos otros cambios de lo que es Windows 10, y ya vino para quedarse Windows 10, ¿no? Porque aparece en el 2014 y estamos en el 2021,
Y seguimos con actualizaciones, con modernizaciones, ¿no? Modificaciones que se le hicieron al Windows 10, mejoras, y que son relevantes algunas cosas que han cambiado, y mejoras que han funcionado mucho mejor en lo que es el Windows 10. ¿Mm? Bueno, hoy día seguimos con Windows 10. Con respecto a a la línea de Windows Server, ¿sí? En el 2016 aparece el Server 2016, que es un Windows NT 10. ¿Mm? Y en el 2018 aparece el Server 2019, que es un Windows NT 10, sería un punto 10.1 o algo así, un poquito más avanzado, pero con el mismo núcleo, digamos, ¿sí? Para darse una idea de cómo es gráficamente, cómo es el entorno gráfico de estos Windows NT, les voy a comentar, ¿sí?, que el Server 2003 es muy parecido estructuralmente, gráficamente, a un Windows XP. Si uno instala un Server 2003, es muy parecido a un Windows XP. Se instala más o menos de la misma manera, con las diferencias de lo que tiene un Windows Server, un Windows para empresa. El Server 2008 es muy parecido al 7. La interfaz gráfica es muy similar, por no decir igual. Y el Windows Server 2012 ya es al estilo Windows 8, o Windows 10. Estamos muy cercanos a eso. El 2016 ya es un Windows 10 prácticamente. Gráficamente, siempre vuelvo a aclarar, no es la estructura del Windows, ¿sí?, sino que es un Windows Server, es un Windows para empresa, para servidores. Bien, y con esto más o menos ya concluimos lo que son los sistemas operativos, ¿sí?, su historia, cómo fueron evolucionando, ¿sí? Lógicamente que en el camino de todo esto, hubieron otros sistemas operativos, como los Linux, que ayer se los nombré, y Linux tiene infinidad de distribuciones, así se llaman, a las versiones de Linux, ¿sí? Una de las más conocidas, de las más comunes, es las versiones Ubuntu. Después están las versiones de Debian, que el Ubuntu está basado en Debian, para darse una idea. Después están las versiones OpenSUSE, Red Hat. Bueno, hay un montón de versiones de Linux que, si las buscan, las googlean, se van a encontrar con una cantidad impresionante de Linux. Linux CentOS, bueno, un montón de versiones. Dentro de todas esas versiones de Linux hay versiones hogareñas para el que la quiera usar, y después están las versiones para servidores, que bueno, ahí ya tienen que tener bastante conocimiento de redes y de administración de servidores, porque si no, ni siquiera van a saber cómo instalarlo. Inclusive algunos de esos servidores se instalan con una versión que es al estilo de OS, esa pantalla negra, no tienen interfaz gráfica.
Se manejan todas con comandos. ¿Está más o menos la idea? Sí, profe. Sí, profe. Y Bueno, ahora en la actualidad, ¿qué tenemos? Windows 10 nomás. y ahora en la actualidad trabajamos con Windows 10, con ya la última versión de Windows 10, creo que la 21H1, una cosa así. Van cambiando y a veces le pierdo un poco el hilo. Yo creo que tengo la 20H2. A ver, si ustedes escriben WinVer en la barra de abajo, ¿se ve acá abajo? Escriben WinVer y ahí le aparece cuál es la versión de Windows que tienen instalada. En este caso dice que es la versión 2004, 2004. Que esa versión corresponde creo que a la 20H2 o 20H1. No sé, hay tantas versiones que ya me confunden. Igual no crearon más Windows. O sea, Windows 11 no existe. No, ¿Por no. qué no crean Windows? Y no Que sé, no. porque van actualizando a este mismo Windows le van tirando actualizaciones nuevas y lo van mejorando. Entonces, van sacando ese tipo de versión, ¿sí? Estaba la versión 1909, primero estaba la 1903, pero anterior a esa hubieron otras, y después fueron sacando la 20H1, la 20H2, la 21H1, y bueno, no sé en qué versión estamos. A ver, vamos a buscar última, porque está todo en mayúscula. Última versión de Windows 10. La de mayo, a ver si dice acá cuál es, la versión, la 20H2. ¿Ustedes pueden ver lo que yo estoy remarcando? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Acá estamos, en la 20H1, la 20H2. Versiones anteriores fueron la 1909, la 2004 es la que yo tengo en este momento. Rama 20H1, versión 2004. O sea que la mía es la 20H1. Después salió la 20H2, pero ya está claro, esto es... No. ¿Qué me está mostrando? Versión, no dice de qué año es. No me está diciendo cuál es. Pero ya está la 13 21. de abril del 2021, profe decía. Sí, sí, Abajo sí. de todo. 13 de abril del 2021. Sí. Hace Pero, 18 días, ahí dice. sí, pero esta para esta versión. Para la de 1909. Ah, esta también dice 13 de abril. 13 de abril del 2021. No entiendo. Bueno, ahora hablando de esto me di cuenta que tengo que actualizar el Windows. Mirá que lleva tiempo, ¿eh? Sí, sí. Toma su tiempo, ¿eh? Más cuando actualizás. Si querés formatear y arrancar de cero, se hace más rápido. Pero cuando haces una actualización, puede llevar horas, muchas horas. No sé, no la veo acá, Bien, pero profe, ya salió pero conviene hacer un formateo para una máquina que capaz que no tenés, qué sé yo, para guardar las cosas que tenés adentro y demás. Claro, si vos tenés muchos programas que no querés volver a instalarlos o cosas que no querés cambiar, si tu Windows realmente está funcionando bien, te conviene actualizar. Ahora, si tu Windows está funcionando medio mal, y bueno, actualizás y formateás y arrancás de cero si es que anda mal. O anda medio mal, o notas que está muy cargado de cosas y realmente le hace falta una limpieza, entonces arrancás con
con un formateo y arrancas de cero. Pero si está andando bien y hay cosas que funcionan bien, podés actualizar. Pero acá la última versión no me la está mostrando, y la última versión es la 21H1. De eso estoy casi seguro, y no me la está mostrando. Acá dice 10 de mayo, del 2020. No me está mostrando la última versión. Seguro que tiene un Servipack para poder actualizar. Hay un programita que actualiza, que hay que bajar. Vos bajás el programita ese, y te puede actualizar tu Windows. Por ejemplo, acá, acá está. Acá está. No, pero esta es 20H1. 20H1. A ver. Si yo tengo que tener por acá. El programa que me deja buscar las actualizaciones. Está, bien. El programa que te actualiza Windows, pero esta versión que yo tengo acá no sirve porque actualizaría la que había en ese momento, ¿sí? Si uno entra y busca para actualizar, y busca el Media Creation Tool, te va a actualizar a la última versión de Windows que hay en este momento. ¿Ah? Pero si uno quiere bajar las imágenes ISO de las versiones que quiera de Windows, va a ejecutar este programa, se llama Windows ISO Downloader. Ahí se los muestro cómo es. Aparece esto y aparece esto. Desde acá ustedes pueden bajar todas estas versiones de Microsoft originales. Por supuesto que no van a tener licencia. Tienen que bajar un activador para que tu Windows pueda funcionar como si tuviera una licencia original. Si yo voy acá a Windows 10, me tendría que cargar y mostrarme acá. Bueno, acá me dice, seleccione la edición que quiero bajar. Bien. Acá estamos en diciembre del 2020 y era la 20H2, versión 2. Acá estamos en el 2021 y la última versión de mayo es la 21H1. ¿Está? Acá está lo que yo les decía. Profe, entonces eso usted lo descarga y después tiene que descargar un activador. Claro, vos entras acá, ¿ustedes están viendo lo que yo hago? Sí, sí. Venís acá, por ejemplo, la versión 21H1, que es la de mayo, la última actualización de Windows. Nos vamos a bajar la versión Home y Pro de Windows 10. Le das confirmar. Acá te pregunta, o acá te muestra cuál es la versión que vas a bajar. ¿Para qué región? Uno le dice. ¿Qué región es la que tenemos? ¿China? ¿Corea? Español. Español. Español, México. Por lo general se baja la versión español de México. Le damos acá a confirmar y ahora te va a preguntar, ¿sí? ¿Qué versión querés bajar? ¿La de 64 bits o la de 32 bits? Según la arquitectura de tu microprocesador, de tu máquina, si soporta 64 bits, bajan la de 64 bits. Si no soporta 64 bits, porque es muy vieja, tendrás que bajar la de 32 bits. Y de esta forma
le haces clic y ahí ya comienza la bajada de tu... Pero lo baja la PC, no un pendrive, ¿no? ¿Eh? Lo baja la PC, no un pendrive. Claro, lo bajás a la PC y después con el programa Rufus, por ejemplo, haces un Windows arrancable desde el pendrive para poderlo instalar. ¿Eh? Eso yo tengo videitos para después, para que después lo puedan ustedes hacer. ¿Mm? Bueno, esos programas que usted está hablando, el Rufus y el otro, el de para descargar, ¿los puede poner en algún lado? Sí, Si ya los tenemos. sí, los tengo. Anótelo, póngalo, programas para importantes, qué sé yo. Ah, Porque yo ya conseguí un pendrive chiquito y ya quería bajar algo, como para tener y ver si funciona, porque como no sé si va a funcionar, entonces digo, bueno, por lo menos practico. está bien. Escúchame, yo les pongo los nombres de los programas y ustedes los bajan, porque no sé si se podrá, a ver si alguien que está más canchero me puede ayudar. Si yo los pongo en el Classroom, ¿lo pueden bajar los archivos o no se puede poner programas Sí, ahí? igualmente si usted pone el nombre y pone copiar, pegar, ya automáticamente nosotros tocamos, hacemos un clic y vamos directamente al archivo. No sé si lo vamos a poder bajar, porque eso, Ajá. qué sé yo, capaz que es más complicado. Pero poniendo el nombre bien del archivo copiado y pegado, creo que vamos directo. O sea, el programa, usted entró recién al programa Sí, que baja los ISO. Pone arriba, en donde está Microsoft esto, pone ahí copiar, pegar. Copia, pega toda la dirección, el HTTP creo que es, copia todo y automáticamente nosotros tocando ahí ya entramos. sí, no, ¿sabés lo que se me ocurrió también que puedo hacer? Yo tengo cuentas de Mega, ubican la página esa Mega donde se bajan Sí, muchísimos programas. Tengo como 3 cuentas de Mega. Y ahí subo los programas que a veces quiero compartir. Entonces voy a subir esos 2 programitas y los comparto los links a través del Classroom o listo. a través del WhatsApp, lo mismo. Y acceden al link de mi Mega y Está lo bien. descargan ahí. Si es gratis, sí. Sí, todavía no cobro para hacer eso. Tendría que pensarlo. Es un buen currito. Sí, olvídate. Ahí va. Piensen en los niños, piensen en los niños. Sí. Bueno, chicos, después lo subo eso ahí, así lo pueden Así tener. lo bajo. Claro. Y si hay algún otro programita, porque es lo que yo le pregunté. Yo le preguntaba el otro día de cuánto giga era el pendrive que hay que usar. Y si el pendrive solamente se puede usar un pendrive para un programa, o para dos, o para tres, porque veo que usted pone el pendrive y el otro día que hicimos pusimos el Windows, no hay que poner nada. O sea, vos pones el pendrive y te lo toma. Pero si tenés más de 2 Windows adentro, ¿cómo Sí. haces? ¿Qué tenés que hacer una selección aparte o no No, podés? si querés tener más de un Windows en tu pendrive, primero que el pendrive tiene que ser grande, de 16 gigas, 32 gigas. Y segundo, que en vez de hacerlo con el Rufus, lo harías con otro programa, con el Ventoy. Y el Ventoy te deja tirar las imágenes ISO adentro de la carpeta del pendrive, donde corresponda, y ahí pones todos los Windows que vos quieras. Supongamos que en el pendrive querés tener Windows XP, Windows 7 y Windows 10. ¿Entendés? Sí. Y Bueno, eso lo yo harías. decía por eso, o qué sé yo, o un Windows y algún otro programa, viste, como qué sé yo, el Microsoft, el Office, que muchos lo necesitan, lo quieren, Sí, y bueno, y esos pequeños programas que hacen la diferencia. O son sí, programas, viste, que cuando yo mandaba a arreglar la computadora, el flaco que me la arreglaba me ponía todos esos programas que a veces uno ni los usa. Por ejemplo, el Avast Antivirus,
Sí, Ya venía con las carpetas prefijadas que el tipo quería, ¿viste? claro, sí, sí, sí. Con los programas necesarios para poder tener en la máquina, ¿sí? O sea, siempre que formateás y arrancas una máquina de cero, o arrancas una máquina de cero porque la compraste nueva, hay ciertos programas que tenés que instalar en la máquina, ¿m? Que después ya van a saber cuáles son. ¿Ah? Es mucho misterio, ¿no? Ay, No, no, no hay mucho misterio. Igual son pocos los programas hoy día. Cuando hablábamos de Windows XP, sí, había que instalar un montón de cosas más. Pero hoy con Windows 10 hay muchas cosas que se simplificaron y hay menos cantidad de programas para instalar, digamos. ¿Eh? y aparte se instalan solo, ¿no? Al Sí, instalarlo ya se instala todo es fácil de instalarlo. Capaz que te lleva un poquito más tiempo craquearlo, o sea, activarlo, que instalarlo. Sí. Pero sí, en el mismo pendrive podés, si es grande, podés guardar un montón de cosas. ¿Mm? Y bueno, así que bueno, chicos, más o menos ya Profe, le está. hago otra consulta. Sí, Es todo parte mía. Tengo un teclado de esos luminosos, ¿vio? sí, Que cuando anteriormente andaba bien. Y ajá. ahora no sé qué tiene, que cuando toco una tecla se manda a andar solo. ¿Qué puede ser eso? ¿Estará Porque para sucio? mí es algo del sistema. ¿Estará sucio? No sé, yo a ver, lo puse de vuelta, empezó a andar bien. Tocaba, estaba todo bien. Y en un momento toqué una tecla así, ¡pum! Y empezó a andar como loco, a abrir letras, por ejemplo, apretaba la I una sola vez, y para mí es algo de sistema, que capaz que anda mal. Es más, puse ¿No el tenés driver, otro, todo. no tenés otro teclado para probar, para cambiar y No, probar? de ese tipo no. No, no, yo ahora No, estoy no importa, funcionando con un un teclado teclado común y común. corriente. Un teclado Un teclado común. común por USB anda bárbaro. Le Entonces, mando este teclado, le mando este teclado que es luminoso y ¡pam! están dando mal el Yo estaba teclado. pensando, yo tenía pensado que podía ser un virus, digo, porque No, no, aprieto una tecla y. no, no, escúchame. Si vos probás con un teclado común y la falla no te la hace, no hay un problema de virus ni otra cosa. O sea, si el teclado común funciona bien en la máquina, el problema lo tenés en el teclado ese que te hace el problema. Así se ubica la falla. ¿Eh? O sea, yo tengo un problema con un mouse y le desconfío si es la máquina o es el mouse. Pruebo con otro mouse y con otro mouse anda bien la máquina. El problema es el mouse que está andando mal. En Claro, este caso, es el teclado el que está andando mal. Tiene algún problema, o está sucio, o se descompuso, este, tiene un problema. claro. ¿Mm? Puede ser que el teclado, por ser un teclado de los buenos, haya tenido, contraiga algún virus, ¿no? No, 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 no. Los virus No, no, no. los teclados Bueno, no porque agarran. tiene teclas con distintas luces y demás, boludeces. Sí, Yo no, decía, a no. ver si le entra un virus. El virus entra en la máquina. Y si el virus está dentro de la máquina, lo vas a seguir teniendo con ese teclado o con cualquier otro teclado. No cambia. No, no, no depende del teclado. El teclado puede andar mal el driver del teclado. Pero bueno, borrás el driver del teclado y lo volvés a instalar. Pero si cambiaste de teclado y el teclado con un teclado común anda bien, el problema seguramente lo tenés en el teclado. ¿Ok? Está bien. ¿Y qué hiciste con la máquina de tu vieja? ¿Hiciste algo? No, la tengo acá, profe. Estoy. Esperé que se la muestro. ¿Pudiste Yo la tengo testear acá. ¿pudiste testear la fuente? Mire, espere que se la muestro. Ya me hice un lugarcito. A ver, espere. ¿Te estaba armando el taller? Sí, ya lo puse y. Lo que pasa es que esto es en mi casa. Yo tengo la misma fuente que usted. Sí, ¿Eh? Toda sí, mallada. está La bueno. abrí Mm, y me fijé a ver qué podíamos hacer. Lo que pasa es que
el fusible no lo puedo todavía medirle la tensión. Le puse el puente, pero no funciona. No anda con el- Yo digo que para mí es el fusible. Pero bueno, la Puede fuente es ser, muy lo buena. que pasa es que el fusible salta por algo. Y si saltó es porque hay componentes que están mal. Pero, como te dije anteriormente, puede llegar a pasar que los componentes se van fatigando y van haciendo que trabaje todo muy al límite, entonces el fusible quedó al límite y saltó. Y vos capaz lo cambiás y arranca, pero hay que ver si no vuelve a saltar. No tiene ningún olor a quemado, profe. No hay olor a Eso también quemado. me fijé. No tiene ningún olor a quemado, nada. Y bueno, podés Y probar la con fuente papel fusible. está. Sí, lo que pasa es que, como bueno, todavía no estamos en la parte de soldar, yo de eso no sé nada. Entonces voy a ¿Va esperar a que. soldado ese? No va puesto en un zocalito? No, creo que va soldado, profe. Yo lo Ah, abrí y me fijé. Creo que tengo que soldar por abajo, sí, con una cosa de temperatura. sí, con un Yo vi soldador. como. ¿Eh? Con un soldador, sí, Claro, con un soldador y el coso para derretir de atrás. sí, sí. Podés derretir con el soldador, ¿no? Con el soldador derretís y necesitas un chupaestaño para que saque todo el estaño que tiene en la placa. Claro. Sí, Y bueno, eso. es igual que la suya. Yo lo estaba mirando. Y Ujú. después la tecla que tiene acá está la compu. Espere, porque esta es la caja de herramienta que compré. Vamos a decir. Y acá está la compu. Que esta compu lo que tiene es que es un desastre. ¿Ves? Sí. Para mí que estaba andando mal también esto. El botón de encendido, que Y estaba flojo. Este son botón cosas, va para atrás como el canguro. son cosas que tenés que controlar, ir midiéndolas con el pie. Claro. Y la máquina en sí, adentro estaba toda desenchufada. Yo le dije, porque es de mi vieja. El tema, le digo, a vos te dieron una fuente que te dijeron que andaba y no está funcionando. Te digo. Bueno, Entonces, quedan menos minutos. porque esta computadora tenía una fuente. Esta computadora tenía una fuente. El tipo le da esta y se la da afuera. Y sí, ¿Para qué quiere una fuente que no anda si se la da en la mano? Me dice, no, me dijo que andaba. y sí. Y la máquina no es nueva, es de los modelos viejos. Yo sé que si la puedo arreglar esta fuente, la voy a tratar de arreglar. Es muy cara. ¿Usted puede arreglar la suya? No, no. Hay componentes que no Pero, consigo, hay cosas que no tengo, necesitas el circuito de la fuente, necesitas un montón de cosas que a veces no las tenés. porque en sí estas fuentes son caras.